que decía Jonathan, o sea, las religiones terminan siendo como ilusiones, usaron esa palabra, ¿no? Creo que Heinz lo usó, no sé, no me acuerdo bien, pero terminan siendo como una especie de promesa que reconforta, digamos, da cierta seguridad y creo que eso también fue importante en el desarrollo de la civilización, ¿no? Porque muy conflictivo andar viviendo todos los días con un vacío existencial, por así decirlo, ¿no? Asumiendo que fuéramos un planeta minúsculo de todo, en todo el universo, digamos, ¿no? Pero incluso esas cuestiones llegan a replantearnos tal vez una manera de ver la religión, ¿no? Pero quizás la forma más por la cual pueden llegar a sobrevivir es justamente mediante el capitalismo, ¿no? Gran etapa de la historia que sí nos ha permitido como industrializar la humanidad, o sea, mediante esta serie de perspectivas, ¿no? De cómo el trabajo podría realizarse más rápido, de manera más eficiente, producir más con menos, por así decirlo. Y no sé, llega un punto en el que, un poco en términos marxistas y freudianos, ¿no? Justo esos dos personajes muy ideológicos en varios sentidos, pero que tenían algunas ideas interesantes, ¿no? Como el hecho de que se ha fetichizado, digamos, la mercancía, en el sentido de que se la idealiza, por así decirlo. Se asume que tiene un valor intrínseco y se olvida, digamos, cómo surge, digamos, cuáles son los procesos que la llevan a surgir, digamos. Y en ese sentido, la religión, las abrámicas, ¿no? Esta herencia de Abraham que lleva Moisés, Jesús y Mahoma, ¿no? Que según sus relatos, ¿no? Moisés y Jesús serían como descendientes de, creo que Isaac y Mahoma de Ismael. Eh, entonces hay como una serie de narrativas, ¿no? Que se van construyendo históricamente y si llegan a ser las religiones más grandes de esta época también por cómo llegan a vender una narrativa, ¿no? De sufrimiento. Y básicamente eso consta, ¿no? La historia de Moisés, eh, o cómo llega Jesús, cómo llega Mahoma, ¿no? Esta cuestión de personas que serían de la herencia de Abraham y que estarían continuando un linaje, buscando revelar a la conexión de nosotros con Dios, digamos, o la divinidad, digamos. Y ya cada uno tiene su abordaje y se separan por algunos puntos, ¿no? Pero al final se sostienen por esa cuestión capitalista. Creo que en ese sentido tal vez la más grande religión se puede hacer el capitalismo, ¿no? En algunos sentidos, que incluso como Kant es un teórico del aceleracionismo de derecha, ¿no? Menciona que es como una especie de Dios que nosotros mismos hemos creado, digamos, eh, y que se está materializando mediante la tecnología, digamos. O sea, hay varias cuestiones que se va intersectando, ¿no? Pero el poder de la iglesia es innegable, sigue siendo un Estado, como ya mencionaron, pero en estas épocas depende mucho de cómo se vende, ¿no? De cómo llega a otras personas. Eso básicamente. Gracias, José. Gerardo, adelante. Aló, aló, ¿se me escucha? Perfectamente. Ah, ya, no, bueno, simplemente quería más o menos tratar de complementar un poco lo que decía Jonathan. Es que, bueno, básicamente hace un, un discurso que me recuerda a mí mismo cuando tenía su edad, creo que está por los 18 años, y yo recién había terminado de leer justamente a Richard Dawkins, que tiene un libro, bueno, él es ateo, ¿no? Y tiene un libro que se llama El espejismo de Dios, en el que justamente todo lo que dijo Jonathan es prácticamente repetir ese libro, ¿no? Ha dicho que
la religión infantiliza, es como creer en hadas o en mitos, bueno, que es cierto, ¿no? Pero lo hacía de una forma que ahora la veo reduccionista, ¿no? Porque mismo Dawkins, al defender su postura, lo hace casi de forma militante, casi religiosa, es decir, ataca a la religión desde una posición muy parecida a la religión. Así que cuando pregunta, o sea, ¿de qué sirve la religión? No sé si él alguna vez está en la clase de... Y es alguna frase que repite el doctor Mansilla, que dice que, bueno, la religión es justamente el fenómeno social, cultural más extendido y más grande del mundo, de la humanidad. Así que yo creo que negar un poco la religión o rechazarla, o sea, está bien desde un punto crítico, ¿no? Pero hacerlo dogmáticamente como Dawkins o reduccionistamente, igual te puede llevar a cierto dogmatismo, porque no estarías, o sea, la realidad es esa, que la gran parte de los humanos creen en algo que no es físico. Así que si la religión sirve de algo, yo creo que es para entender al mismo humano, desde la misma neurociencia, desde la misma sociología, desde la misma filosofía. Y entiendo que yo igual parto de un anticlericalismo, porque entiendo que la institución religiosa o las instituciones religiosas, eh, como entes que ostentan el poder, son corruptas, ¿no? O sea, por el poder corrompe. Mientras más poder tenga una institución, la corrupción que se puede encontrar dentro de esta igual está en una relación casi directa, ¿no? Así que sí, hay que ser bastante crítico con el clero, con la religión, como ellos nos ven, o sea, ellos, a la gran mayoría de los fieles, como dice Jonathan, nos ven como niños o los ven como niños, pero también no es del todo, o sea, te puede quitar mucha visión negar de esa forma la religión, ¿no? Entonces, sí, más o menos por eso iba mi crítica. Y bueno, como en filosofía, bueno, es una pena que ahora ya no esté en la malla curricular filosofía de la religión. Me hubiera gustado pasar esa materia porque realmente permite abordar antropológicamente por dónde va este fenómeno tan grande, tan expandido que es la religión. Entonces, yo diría que por ese lado la religión te ayuda a entender a la mente humana. Solo ese aporte, gracias. No, a ti, Gerardo, por la observación. Sí, y nos abre también espacio a otras preguntas, ¿no? Si la religión ha podido mantenerse hasta ahora de sus inicios, ha mutado, es que algo quizás da a entender que no es solamente una fe ciega o algo, ahí debe haber algo más. Y estoy de acuerdo en que ese algo más podría ser interpretado desde la filosofía. No necesariamente solamente decir es cuestión de fe, alabado sea tal o cual, sino ver en los recovecos de cada religión eso que ha hecho que perdure, que no puede ser solamente un, un aliento hacia la ignorancia, un guiño hacia lo solamente o el solamente obscurantismo. Ahí quizás hay algo más, algo que sí, como lo has mencionado, está dentro de la antropología, está dentro de la naturaleza de cada uno, que quizás se puede resumir en la frase, tenemos que creer en algo, incluso aquel que no cree en nada sigue creyéndolo porque no puede comprobarlo en sentido absoluto. Adelante, Jorge. Sí, Jorge, tu micrófono. perdón. Ahora sí, sí. Em, bueno, está muy interesante la conversación y pues yo estoy muy del lado por la línea que va Jonathan
y yo me gusta llamar, digamos, a la religión católica o a cualquier otra religión, digamos, de las que la religión en sí, ¿no? Como un arcaísmo, ¿no? Como un fenómeno que ya no pertenece a, a la, a la época, porque originalmente ha sido inventado, ha sido un fenómeno social o muy humano que ha venido antes de todos los descubrimientos científicos y todo, y todo el evento de la modernidad y el capitalismo y la revolución que ha dado, digamos, la razón, ¿no? Y las nuevas ideas. Em, entonces es un arcaísmo, pero ese arcaísmo sigue presente porque la modernidad aún es muy joven y no sabemos si realmente va a poder superarlo. Entonces, solo son 200 años o 300 años de que antes el mundo era completamente dominado por estas grandes narrativas que ahí sí había, digamos, esa función de control social y de infantilización que menciona Jonathan, pero también cumplían otras funciones sociales aparte, como, o sea, incluso como que no tienen que ver nada con la infantilización, sino con el mismo horizonte existencial de una comunidad, ¿no? Como por ejemplo la China, por ejemplo, el confucianismo, digamos, ¿no? Aquí mismo, digamos, toda esa parte mística de la religión, ¿no? Digamos, de las diferentes interpretaciones que puedes darle a la crucifixión o de teorías escatológicas sobre el fin de la humanidad. Entonces, no solamente es ese infantilismo que está muy presente y que realmente es como que proviene de que ya no pertenece a esta época. Y, y no, entonces todavía por eso es valioso estos debates, e incluso es valioso en estos debates teológicos, porque va a seguir permaneciendo este tema, como mencionaba otro compañero, incluso en este capitalismo, digamos, que vuelve a hacer resurgir, que usa la religión, entre comillas, usar, porque no es como algo maquiavélico, ¿no? Eh, va a seguir siendo un tema y va a seguir siendo, por lo tanto, un tema la teología y todo, no solo por este arcaísmo en las instituciones, también por el arcaísmo que está en nuestros cuerpos, o sea, en nuestro inconsciente. Em, yo voy a hablar solo por mí mismo, yo soy totalmente ateo, o sea, como que todo, pero al mismo tiempo debido a mi propia educación y a el ambiente cultural en el que yo he crecido, en mi propio inconsciente, en mi propia forma implícita de pensar, hay mucho de lo que podría llamarse un pensamiento cristiano, ¿no? Y si hubiera nacido en la China, hubiera sido un pensamiento, que sea confucianista, budista, por ese peso que hay. Entonces, si bien hay que ser crítico, y yo defiendo a Jonathan que hay que ser crítico hasta ese punto, hay que también ver el peso que está, digamos, en el trasfondo, tanto en nosotros como en las instituciones, y cómo el capitalismo va a retroalimentar estos arcaísmos una y otra vez. Bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias. A ti. Y mira cómo es que no se trata quizás también de hacer que le llamaríamos una inquisición inversa ahora, ¿no? A la institución católica, pero se trata de ver cómo es que para los tiempos que nos toca vivir ahora, primero, quitarle el velo de que no es solamente cuestión de fe y demás, tiene también sus implicancias en la parte política y geopolítica, y desde ahí ver cómo es que, no sé si a manera de recomendación, pero ya por lo menos brindarle a la gente las cosas bien rayadas. Esta es la cancha y esto es de lo que hay que cuidarse. O si vas a creer, bueno, cree, pero bajo estos supuestos y bajo esta, diríamos, conciencia crítica. Es lo que podríamos aportar nosotros desde filosofía. Anatoly, Jonathan y luego José. Adelante. Hola, compañero Heinz. Sí, Anatoly, adelante. Bueno, recuerdo a Aristóteles hablando sobre el principio generador de todas las cosas,
un principio inmutable, inamovible, que es el inicio del todo. No debemos, yo creo, interpretar religión